Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a Hernán y acá a todos los vecinos y vecinas del pueblo por recibirnos con esta calidez. Me parece que es importante, y ese era el objetivo de esta reunión, que en realidad se viene posponiendo, no era la intención que fuera incluso después del cierre de campaña, que fue el día de ayer, ni tampoco es estrictamente una reunión con propósitos electorales o políticos en términos partidarios o vinculado a las próximas elecciones. Hace mucho tiempo que venimos intentando darle visibilidad a lo que se está haciendo en el Río Salado. Cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus causas, sus motivos, porque aunque parezca extraño, creo yo que de origen viene cargado, por lo menos en esta administración, este trabajo de un prejuicio. Se suponía que ganaba el peronismo, o particularmente este gobernador y su equipo, y no iba a continuar la obra que presuntamente venía marchando muy bien. Y esto me ha pasado en toda la provincia de Buenos Aires. Obras que cuando uno mira la realidad, como en el caso de la obra del Río Salado, el gobierno de Cambiemos, de Macri, de Vidal, más allá de los nombres, un gobierno de un partido político que decía representar los intereses del campo contra lo que ocurría antes o contra el peronismo, le tocó gobernar la provincia de Buenos Aires. La verdad que las promesas que había hecho no es que no se cumplieron, sino que resultaron al revés. Se había prometido que le importaba la educación, cerró escuelas, desinvirtió en escuelas, que le importaba la salud, resolvió no abrir más hospitales, que le importaba la provincia y las rutas, la verdad que dejó todo en un estado de abandono y desastre, que le importaba la producción rural, el interior, que eran los representantes del campo. La verdad que cuando uno recorría allá en el 19 de la provincia de Buenos Aires, encontraba esta disonancia o esta falta de correspondencia entre discurso político, entre publicidad y marketing y realidad. Una distancia sideral. Lo acabamos de ver en un cuadrito que es indiscutible. Cantidad de kilómetros dragados de una obra que tiene ya a esta altura 25 años prácticamente desde su concepción. Y bueno, la que peor hizo fue Vidal. Gobernó la derecha y no hizo la obra para el campo. Cerró escuelas rurales, no invirtió en las rutas, se tiró contra el sistema de salud. Cuando lo recibimos, los hospitales provinciales, que son el grueso de la atención médica de los y las bonaerenses, del interior de la provincia, de todos los niveles económicos, bueno, sin insumos, con la infraestructura destruida. Así que a mí me parece que esto es interesante, más allá de la coyuntura electoral, como un gran interrogante, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo de situación, donde la sociedad piensa que determinados sectores políticos representan unos intereses y tienen determinados objetivos, cuando gobiernan hacen lo contrario? Y voy a hablar en primera persona, cuando nos toca gobernar a nosotros, tal vez favorecemos un sector y no se puede romper ni el prejuicio ni siquiera explicar qué es lo que se está haciendo. Y esta es una obra, como dije, polémica, porque es una obra muy costosa, tremendamente costosa, cuyos frutos, cuyo resultado, las mejoras, van a caer obviamente dentro de la situación general productiva de la provincia de Buenos Aires. Es un interés de la provincia de Buenos Aires recuperar 8 millones de hectáreas, pero la apropiación directa de esos beneficios va a ser privada, porque son los frentistas, son quienes tienen los campos, que ya deben estar viendo cómo esta baja en el riesgo de inundación repercute en la producción futura, por tanto en el precio de las tierras, y como cuando uno hace una autopista, como cuando uno... Entonces hay un problema más profundo y conceptual de para qué se hace la obra pública, qué es la obra pública, quién apropia el producto de esa obra pública, y ahí hay una especie de paradoja. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que los beneficiarios de la obra pública
estén en contra y hasta voten a los que cuando les toca gobernar no hacen las obras y ahora en campaña, cuando les toca promocionar qué quieren hacer, dicen obra pública cero, ajuste, menos Estado, todo privado. ¿Quién va a hacer el salado? ¿Quién va a terminar el tramo quinto del salado? Yo llegué y el crédito que había lo había perdido el gobierno de Vidal. Y no fue ni de inepta, ni de tonta, ni de falta de apego al trabajo, porque consiguieron un montón de guita. Nunca se consiguió más plata en esta provincia. Nunca hubo un gobierno más rico que el de María Eugenia Vidal. Se endeudó en 5.000 millones de dólares en Wall Street, que es colocar un título de la provincia de Buenos Aires, con plata de libre disponibilidad absoluta, la podía usar para lo que quiera, la usó para lo que quiso, que fue para la fuga de capitales y para sostener el proceso de financiarización que estaba haciendo el gobierno nacional. Lo digo porque obviamente estamos en ocasión de tomar una decisión, pero creo que hay que tomar nota de esto. No tiene un átomo de mentira ni de exageración. Es lo que ocurrió. Se vivió acá. 34 kilómetros y perdió el crédito que teníamos. Lo tuvimos que ir a buscar. Tuvimos 2 años y medio en BEI, que había financiado el tramo cuarto. Para no parar la obra tuvimos que ir a pedirle asistencia al gobierno nacional, que puso los fondos. Seguimos, nos separó un día a la hora del salado. Y acá estamos. La época donde más se hizo en materia de obra del salado, donde más se hizo en caminos rurales. Vidal había prometido 12.000 kilómetros de caminos rurales, hizo 0. Hasta ahora todos los gobiernos habían hecho 0. Hicimos 4.500 kilómetros de caminos rurales. No lo prometimos, lo hicimos. Pues tiene que ver con la producción, tiene que ver con la educación pública. Reabrimos las 33 escuelas rurales que había cerrado Vidal. Esa concepción neoliberal espantosa, inhumana, egoísta, piensa que una escuela, porque es chiquita, es muy cara y hay que cerrarla. ¿Qué van a hacer en el interior con esa visión? Yo digo porque ahora cuando sumo, acá ganó la derecha, Aviso, sin salado, sin escuelas, sin salud, sin rutas. Eso es lo que se está votando. Y a mí me llama la atención. Lo digo con mucha sinceridad y lo digo así revelado porque no entiendo qué está pasando, qué hacen. Ya se vivió 4 años. Y después dolarización, ya lo tuvimos, convertibilidad. 12 millones de hectáreas hipotecadas. 300.000 productores rurales fundidos. Y votan eso. ¿Qué sé yo? No sé, me pregunto. Yo por mi parte creo que este gobierno va a seguir apostando a la producción, al trabajo, a la integración de la provincia de Buenos Aires, a hacer las rutas, los caminos, a cambiar la matriz productiva, a que haya centros universitarios en los pueblos, a que se abran las escuelas rurales, a que haya salud pública. Acá no puede venir a De la Riestra, no va a venir nunca una clínica privada, olvídense. También puedo empezar a cobrar la salud pública y la educación pública. Si lo miramos presupuestariamente, debe convenir. La mitad de los que van se van a quedar afuera, otra mitad va a pagar, al Estado le va a salir más barato, se va a achicar. ¿Se puede hacer? No, ¿cómo no? Es un país espantoso, horrible. Espantoso y horrible. El que resulta de eso. Y yo me pregunto, porque, a ver, a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Nunca hubo tanta inversión en educación, en salud, y no lo hicimos ni siquiera, bueno, este municipio está gobernado por el peronismo, lo hicimos en los municipios que están gobernados por el radicalismo, por el PRO, lo hicimos en toda la provincia de Buenos Aires. Es una visión estratégica de la provincia, una provincia productiva, una provincia integrada, donde el que nace en el interior tenga las condiciones para vivir en el interior, tenga condiciones de dignidad, tenga conectividad, tenga caminos, tenga rutas, tenga formación pública en educación primaria, jardín, primaria, secundaria y universidad. La computadora, el viaje egresado después. 1 de cada 4 chicos iba de viaje egresado en la provincia. Muy injusto, ahora se va a terminar el ciclo lectivo en algún lugar de la provincia de Buenos Aires con dinero del Estado que nos permite a la vez sostener al sector turístico en baja temporada. Óptimo, pero bueno, se vota ajuste,
Si gano la provincia de Buenos Aires, ganamos la provincia de Buenos Aires, perdemos la nación, supongo que voy a ir a pedir para terminar el salado y me van a dar una motosierra. No sirve para dragar el salado. Pero bueno, yo simplemente planteo lo que tenemos por delante. Terminar el salado, me hablan de la 30 y la 40, la tenemos en carpeta, ni bien podamos, pero porque estamos haciendo la 41, la 51, el Camino del Cereal, la autopista de la Costa, la 215. Y es un plan a 5 años el que tenemos, un plan quinquenal se llama, que hay que planificar. Planifica, acá hay muchos empresarios, planifican qué voy a hacer el año que viene, el otro, tienen una idea. Bueno, el Estado parece que es el único que no tiene que planificar. Si no planifica el Estado, planifica otro o no se hace nada. Entonces, bueno, son, creo yo que concepciones. A la provincia de Buenos Aires hace mucho que le falta tener un Estado presente. Estamos haciendo las casas de la provincia para acercar los trámites, el registro civil, el IOMA, ponerlo en un lugar digno, lindo. También hay una cuestión de que el Estado no tiene por qué tener todas las oficinas rotas, destruidas. Si le estamos poniendo ganas, estamos poniendo inversión. No es lo primero ni lo único que hacemos, pero también hay que hacerlo. En todos los pueblos de la provincia, las casas de la provincia también, indignados en la derecha, indignados, gastan la plata en el interior. Había una casa de la provincia, pero estaba en la capital, nadie protestaba. Ahora va a estar en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me da la impresión que con respecto a esta obra del salado, para ir al tema, vote o no vote el campo a favor de nuestro gobierno, la vamos a terminar igual, porque es por el bienestar de la provincia de Buenos Aires. Aun cuando pasa eso, a mí me pasó muchas veces durante el gobierno de Macri. Miren, voy a contar una mini anécdota, pero de la industria, no de la producción rural. Fui a hablar con empresarios en Mar del Plata. También hay industria en el interior de la provincia. Nosotros queremos que haya más industria alimentaria, que haya parques industriales. El campo, algún tipo de producción rural está expulsando mano de obra. La siembra directa, ahora ni tienen tractor en el campo, ni se vive a veces en el campo. El propietario de campos grandes capaz no vive en el campo y capaz ni vive en el municipio, vive en otro lado, pero el laburante, el que antes hacía el profesional, el cuentapropista, bueno, todos esos hay que darle una salida, porque si no se nos va a vaciar el interior. Entonces hay que estar pensando ese tipo de cosas. Me decía un productor industrial, me decía que estaba fundiendo con Macri, como toda la industria nacional, porque aplican esa cosa de abrir las importaciones, bueno, que sobreviva el más productivo. Uno escucha al presidente estadounidense diciendo que va a proteger a la industria local porque se la está llevando China, y eso está bien. Ahora nosotros no podemos proteger el trabajo nacional. Hay que comprar todo importado, nos van a sobrar 20 millones de personas. Entonces yo creo que cuando se aplican esas políticas, aparece de nuevo este gran interrogante. Me decía, ¿cómo puede ser que ahora están haciendo todo bien en política económica? Macri, porque había apertura comercial, nos estamos insertando al mundo, libre comercio, porque había un proceso de endeudamiento, volvió el Fondo Monetario Internacional, nos aplaudían los bancos internacionales, que bien todo, claro, fue una timba, tasa de interés altísima, entraron los capitales, timbiaron y después con el crédito del fondo se fueron con los dólares que habían hecho. Y decían, estamos haciendo todo bien, sacaban leyes laborales, bajó el salario 15%, todo bien, me dijo, están haciendo. Está haciendo todo bien, todo lo que hay que hacer. Política neoliberal, moderna, ajuste fiscal, emisión cero. Dice, hacen todo bien y a mí me va pésimamente mal. Y como yo había sido ministro de Economía, me dice, y ustedes que hacían todo mal, y a mí me iba excelentemente bien. No entiendo nada. Estaba fundiendo. Entonces yo digo que tiene que haber políticas específicas para la realidad nacional, que no es la misma, que somos un país periférico y que sean además inclusivas, equitativas, que no sean para un puñado, que no sean para un solo sector,
que sean para el conjunto, tiene que haber. Y seguramente no son las que trae el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos en producción, trabajo, creemos en una provincia integrada, creemos en que el interior necesita todavía muchísimas cosas, las vamos a hacer, lo tenemos en carpeta, necesitamos que la política económica del gobierno nacional sea en favor de la producción y el empleo nacional, porque si no, la provincia de Buenos Aires, que es una provincia productiva, no tenemos timba, no somos importadores, producimos bienes nacionales, materia prima nacional y tratamos de elaborarla. Necesitamos que vuelva el ferrocarril. Ahí estaba Milei ahora diciendo que iba a privatizar los trenes. Ya vimos, ramal que para, ramal que cierra, pueblos muertos. A ver, ya vivimos todo esto, son las mismas políticas. Nosotros tenemos esta propuesta, una provincia de Buenos Aires productiva que contempla el interior, que radique industria en el interior, que haga las obras que hay que hacer, que hagamos el sistema de autopistas, que dejemos de ser tan centralistas, que tengamos más distribuida la producción, el trabajo, que haya capacidad de tener competitividad en el interior de la provincia de Buenos Aires, también para erradicar la elaboración en origen de los productos que hacemos, que tenemos. Bueno, ese es nuestro proyecto. Y eso implica terminar las obras del Salado. Entonces, más allá de los prejuicios, más allá de lo que digan, más allá que se supone que al peronismo estas cosas no le importan, la obra del Salado, de punta a punta, la hicieron gobiernos peronistas. La hicieron gobiernos peronistas. Y es una obra para la producción, para el interior, para los propietarios. Yo después hay un tema de agenda. Yo creo que uno de los grandes riesgos que tenemos con esta y con toda la obra que hacemos es el mantenimiento. En el caso del Salado también hay riesgos, se están haciendo los estudios, pero no sabemos cómo va a actuar la dinámica del río, la sedimentación, o sea que esto que hoy dragamos puede que pase el tiempo y se empiece a taponar o haya dificultades. Yo quiero que de esto hablemos con los productores, con los que se benefician con esta obra, la hace el Estado, pero después llegar a un acuerdo donde se pueda mantener de manera conjunta a través de un consorcio o algo parecido, para que no se vuelva a inundar, para que no se vuelva a arruinar. Creo que esta es una obra emblemática de la provincia de Buenos Aires, es una obra que es una política de Estado, lo fue, solo la derecha la abandonó los créditos y abandonó el trabajo, pero la vamos a continuar, la vamos a terminar. Después, con respecto a Bragado, había que terminar la etapa cuarta para poder hacer lo de Bragado. Ya está, todos hablan, bueno, en Bragado hay que hacer esto, vos me decías, hagan bien los cálculos. Yo estuve en Bragado, ahí en la sociedad rural, creo, tuvimos alguna discusión, no se ponen de acuerdo, cuánto tiene que ser, bueno, vamos a hacer los cálculos, vamos a hacer la obra bien, y ahora que ya estamos en condiciones, más allá de la etapa quinta, que ya está financiada, que terminaría los 500 kilómetros, vamos a hacer los proyectos y lanzar las licitaciones para empezar las obras también de la zona de Bragado, lo que va a habilitar muchas más hectáreas productivas. Pero después no es arte de magia, después cuando cambie el valor, cuando sea más productiva toda la zona, va a ser resultado de una obra pública que hizo el Estado. Odiar al Estado es pegarse un tiro en la pata. Porque el Estado en todos los países del mundo hace las grandes obras de infraestructura, transforma la realidad productiva de los países, hace los aeropuertos, las grandes rutas, las autopistas, las hace el Estado. Y si no las hace el Estado, porque no te gusta el Estado, no las hace nadie. Entonces mejorar el Estado está bien, pero sin Estado es una condena a muerte, de nuestra provincia total. Así que yo creo que es un momento para reflexionar, obviamente de cara a las elecciones, pero nosotros ya pensando en la próxima gestión, seguir trabajando en esta dirección. Pero, de nuevo, el que se beneficia por las obras que se hacen, también que esté dispuesto a trabajar, a aportar para que se sigan haciendo obras, para que beneficien a otros. No solo así, que a mí me gusta el espíritu, poder reunirse, poder buscar. Vamos a tratar de conformar bien el comité de Cuenca, con todos los municipios involucrados, que haya un seguimiento permanente acompañado por la provincia para que esto en 20 años no sea, che, se dragó el Salado, después se abandonó, se arruinó de nuevo. Hay que sostenerlo, hay que mantenerlo y creo que no hay nadie más interesado que quienes están involucrados en su propio destino familiar, personal, que viven, que aman el lugar donde viven. Bueno, entonces en eso les vengo a pedir ayuda y contribución. Vengo a pedir contribución voluntaria. ¿En qué podemos ayudar?
está bien esta obra, se esperaba hace un montón, se hizo ahora, reconocemos en qué podemos ayudar, cómo podemos seguir, qué necesitamos. No es sin la participación de la sociedad, es al revés, es con la participación. Entonces, en ese sentido, abiertas las puertas, vamos a ver cómo le damos un marco institucional a estas cuestiones para que haya alertas tempranas, para que se vea. Hay muchas cosas que no se conocen. Construimos un río, el río tenía 50 metros de ancho y entre 50 centímetros y 1,5 metros de profundidad, ahora tiene 200 metros de ancho, es 4 veces más ancho y el doble de profundo. Bueno, es otro río, vamos a ver cómo evoluciona esto. Es mentira que no va a haber inundaciones, lo que va a pasar es que van a ser mucho más breves por la capacidad de drenaje del agua, o sea, lo que podía llevar 1 año, 2 años, ahora puede ser que en 3 meses puede haber inundaciones. Así que también va a haber que estar muy atentos a todo esto. Es una zona plana, es una zona baja, es una zona inundable, pero es una obra faraónica. Y a mí termino con esto. Creo que los que mejor lo pueden comunicar son ustedes, son los beneficiarios. Porque si no queda dentro del marco de los políticos que dicen, que se tiran. Bueno, acá está la obra. Esta obra tendría que ser un orgullo de la provincia, seguro, de la Argentina entera. A mí, algunos intendentes del conurbano me decían, gastan tanta plata en el interior, porque hay una especie de discusión, cuando hay tanta necesidad, porque acá estamos generando capacidad productiva, pero en el conurbano hay 100.000 cuadras de tierra urbana, hay condiciones de vida, 1.800 barrios populares, hay mucho para hacer, hay que ser solidarios con todo eso, pero hemos hecho esta obra porque se necesita generar riqueza, dólares, recursos, exportaciones, y eso tiene una apropiación primaria privada, de privados. Nosotros como gobierno no producimos en ninguno de estos campos, no vamos a ver ninguna mejora en la producción, bueno, indirectamente a través de impuestos patrimoniales, pero tampoco recaudamos para nosotros, indirectamente y en una proporción. Pero sí lo que digo es que tenemos que buscar una forma de compartir costos y compartir beneficios y de ser solidarios. Vuelvo con la solidaridad porque observo que esta elección, la solidaridad parece mala palabra. La justicia social, que es la forma de la solidaridad, parece mala palabra. Y yo creo profundamente en eso. Creo que esto tiene que ver con la justicia social también. Entonces hay que hacerlo. Y una vez hecho, hay que sostenerlo. Y hay que seguir avanzando en otras cuestiones. Entonces nos falta mucho. Esta es la troncal. Ahora lo que hay que hacer en toda la cuenca es mucho más. Nuestra pretensión, nuestra voluntad, nuestro objetivo es continuar con esto, pero sabiendo bien qué estamos haciendo y para qué. Necesitamos que esto se conozca. Es increíble esta obra, cuando dice Guillermo que esto tiene 5 veces el Canal de Panamá, todos sabemos lo que es el Canal de Panamá, es una obra de ingeniería, y esto es 5 veces el Canal de Panamá. Y no se sabe, no lo sabe nadie. No, 2 veces el Canal de Panamá, 5 veces el Canal de Suez. Bueno, pero son 2 obras que todos saben y nadie sabe que se está haciendo esto en el Salado, ni muy bien para qué. Entonces creo que hay una cuestión también de orgullo, también de identidad, decir lo que hemos hecho, porque si esto se termina, sale bien, va a cambiar la cara productiva de buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y el valor de las propiedades de propietarios privados también, pero de nuestra provincia de Buenos Aires. En ese sentido, me parece, miren, voy a ir a algo que puede parecer que es más político, pero Perón también. Perón loteó buena parte de los campos en buena parte de la provincia de Buenos Aires, montones de propietarios que accedieron con programas de colonización de tierras, que son productores, después se fue, bueno, los herederos, se fue concentrando, pero bueno, eso quedó en la historia antigua y después parece que el peronismo está contra el campo. Y se hicieron productivas, bueno, y cuando se hipotecaron los 12 millones de hectáreas por las políticas neoliberales de Cavallo, de Roque Fernández, los mismos que andan dando vuelta ahora, cuando pasó eso estaba todo en manos del Banco de la Nación Argentina. Estaba a liquidación, 12 millones de hectáreas de campo. Y ahí tomó la decisión Néstor Kirchner de no liquidarlo, de dar planes de pago y terminar con esas hipotecas. O sea que creo que hay mucho prejuicio y que a veces se discute muy superficialmente y con ideas extranjeras que nunca funcionaron acá en la Argentina.
Entonces yo llamo a reflexionar sobre estas cuestiones y después tener un plan de trabajo en adelante, donde se puede involucrar a los productores locales, a los beneficiarios de esto, para que den una mano, para que ayuden, para que nos ayuden a mantener, para que también se conviertan en un actor político que reclama lo que hace falta para seguir adelante. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos y a todas. Y a seguir trabajando. Muchas gracias.